Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por haber acudido, respondido a la convocatoria para presentar el día de hoy un libro muy importante para Grijalbo, para todo Penguin Random House. Todos somos autodefensas, del doctor José Manuel Mireles Valverde, a quien tenemos el enorme gusto, el enorme honor de ya contar entre nuestros autores y de tener el día de hoy aquí en esta filminería, en este sitio tan importante para la cultura, para la inteligencia, para la dignidad, para la resistencia en esta Ciudad de México. Muchísimas gracias también a Pablo Alarcón Chaires, una persona que fue y está siendo fundamental para la andadura de este libro, para que se realizara y para que tenga la vida que afortunadamente está teniendo. Yo soy Juan Carlos Ortega Prado, editor de Grijalbo Actualidad y de Debate, y es un enorme placer, un enorme gusto, un honor estar hoy aquí, pudiendo compartir esto, compartiendo esto. Creo que sin más será tiempo de que comencemos con esta presentación a fin de poder escuchar cómo fue la realización de este libro y lo que posteriormente el doctor Mireles nos pueda compartir. Podemos comenzar pues con la participación de Pablo Alarcón Chaires. Muchísimas gracias. Sí. Sí, buenas tardes. Quisiera primeramente agradecer al doctor Mireles la oportunidad que me dio de escribir la presentación de su obra y también pues, a Grijalbo, ¿no? Que en varias ocasiones he tenido la oportunidad de presentar el libro. Y bueno, no es casual por la historia del libro de que yo esté aquí presente con una obra tan importante como la del doctor Mireles. Estaba recordando ahorita que llegaba que en junio, no, en mediados de 2015, nos reunimos en la Cámara de Diputados, diferentes agrupaciones liberales sobre todo, para plantear la posibilidad de llevar a cabo acciones que llevaran finalmente a la liberación del doctor Mireles. Entre ellos iba su hermana, la doctora Virginia Mireles, quien pues siempre ha estado al pie del cañón, lo ha apoyado en diferentes momentos. Y bueno, a partir de una relación que se dio con Vicky Mireles, un día me habla y me dice, oye, Manuel está escribiendo un libro en prisión y me está pidiendo apoyo para que se haga todo el trabajo de edición. Dije, bueno, si te puedo ayudar, adelante, ¿no? El caso es que Vicky Mireles, junto con otros compañeros, hicieron todo el trabajo de captura de la información y a mí me tocó hacer nada más el trabajo de edición. Ahora, ¿por qué es relevante mencionar esto? Este libro tiene historia, este libro está vivo. Este libro está vivo porque lo que se plantea en él todavía sigue vigente en Michoacán. ¿Sí? La situación que orilló al doctor Mireles a estar en prisión, Michoacán y otros estados la están viviendo, ¿no? Y dentro de las cosas que yo rescaté es el temario del libro. Esto que ven ustedes aquí es un sobre. Manuel estaba tan aislado, el doctor Mireles estaba tan aislado que no tenía acceso a hojas. Entonces lo que hizo fue reciclar, ¿sí? Cartas que le llegaban por los dos lados, y esta es como que la semilla de este libro que ahora tenemos, ¿no? Aquí. Es a partir del cual se desarrolla todas las historias que están contenidas en este libro, ¿no? Entonces, yo de repente me pongo a pensar, ¿y qué fue lo que orilló a Manuel a escribir un libro en prisión, con esas condiciones de aislamiento, esa hasta agresión institucional reflejada en su prisión? Y creo que si todos pasáramos por un trance como el que pasó Mireles,
quizá muchos de nosotros escribiríamos libros, ¿no? Yo creo que el hecho de estar en ese espacio que él dice de 2x2 durante casi 3 años, pues ¿qué hace uno? Enfrentarse a sus propios demonios y a sus propios ángeles. Este libro creo que va, a pesar de que no es una historia autobiográfica, sino es una autobiografía, va mucho en ese sentido, ¿no? De repente, cuando empieza uno a leer el libro, se siente primero pues, cierto relajamiento y posteriormente empezamos a la atención de lo que fue el movimiento de autodefensas que actualmente conocemos, ¿no? El libro empieza con una historia de su terruño. Manuel, yo creo que tiene bien enraizado su identidad terracalenteña, sí se siente orgulloso de sus raíces, y por ello no podía faltar en este libro remembranzas históricas de este sitio, ¿no? Él orgullosamente se dice indio, sí, yo creo que es reflejo de esa identidad, ¿no? De sentirse que forma parte de un espacio, que forma parte de una sociedad, de una historia, de una familia, que lo ha llevado a ser el doctor José Manuel Mireles Valverde, que todos conocemos y que admiramos, ¿no? Hace historias en este sentido. La llegada de los purépecha y del paso de los purépecha por esta tierra caliente. Continúa con su historia y de repente él tiene mucha admiración por su maestra de parvulito. Sí, parvulito, a lo mejor no, los jóvenes sobre todo no saben lo que es el parvulito, yo creo que es el equivalente ahora al kinder. Sí, él recuerda mucho a su maestra Erlinda, quien Arcelia, quien le proporcionó pues las bases, yo creo que de ese Manuel cívico que ahora lo tenemos y lo conocemos, ¿no? Continúa uno con la historia del libro. Alguien que también marcó mucho su vida fue su tata. Su abuelo le platicó muchas historias. Después de leer el libro yo entiendo que su tata en cierto sentido vive en el doctor Mireles, ¿sí? Por la manera en que se expresa y por la manera en que su abuelo en ese momento hizo frente a circunstancias sociales que estaban por ahí latentes y que hacía falta que alguien les hiciera frente, ¿no? Entonces, la valentía, la honorabilidad, la pertinencia social de Mireles viene de sangre, ¿no? Viene de cuna, ¿no? Viene de herencia. La historia es interesante. Yo la empecé a leer y hasta que la terminé y después me puse a hacer la edición, fue que la dejé. En algunos momentos, por ejemplo, nos platica de sus encuentros con entidades ya fallecidas, ¿no? Entonces, también como que hay un Manuel un poco nigromante por ahí que tiene la oportunidad de convivir con personajes que ya fallecieron y no como producto de su imaginación, sino como algo que a él realmente le tocó vivir, ¿no? Viene el inicio en su texto del surgimiento de las autodefensas. Creo que ahí es bien importante porque de repente tenemos la idea que ese 24 de febrero es el surgimiento de este grupo armado y a lo mejor para el público en general y la sociedad yo creo que sí, pero hubo una serie de antecedentes, ¿no? Y una serie de antecedentes de organización interna en Tepalcatepec, que los narra muy bien Manuel en su libro. Hay una serie de circunstancias familiares que también lo obligan a dar ese salto tan difícil que es tomar las armas, ¿sí? Es cambiarse completamente un concepto de seguridad para realmente enfrentarse a sus miedos, ¿sí? A los miedos de los otros y ver de qué manera cambiaron este miedo por acciones
que llevaron a hacer a los autodefensas como actualmente los conocemos, ¿no? Ahí en el libro se cuentan historias muy tristes, muy lamentables, previas al surgimiento de los autodefensas, que tienen que ver pues, con secuestros hacia familia, secuestros hacia el propio Manuel, desapariciones de familiares, de amigos, etcétera, que finalmente cuando lo lee uno entiende y dice, ah, ya sé por qué un humanista, un médico toma las armas y da ese siguiente paso, ¿no? El libro trae muchas historias. Los que tuvimos la oportunidad de seguir la evolución de esta lucha armada, ¿sí? Al menos por las noticias, de repente identifica uno alguna acción, ¿no? Sí, de repente, ¿no? Que el enfrentamiento que hubo para tomar Tancítaro, ¿no? Entonces, recuerda uno, sí, ya me acordé, y se mete uno a estudiar la historia de ese enfrentamiento y encuentra uno muchas explicaciones que de repente entiende uno el formato, pero que la prensa se queda corta, ¿no? Entonces, el gran mérito de este libro es que recoge una realidad cruda, una realidad que a veces la sociedad michoacana y mexicana no quiere enfrentar, a lo mejor como estrategia, porque es muy duro, sí, pero que finalmente ahí está presente y a todos de alguna manera nos ha tocado, ¿no? Seguramente este libro pues muestra una parte de la historia con una lectura de uno de los autores principales de este movimiento. Seguramente habrá otro tipo de versiones, pero lo que es indudable es que este libro, para entender lo que está sucediendo actualmente en todo el país, es necesario ser revisado y ser leído. Yo finalmente quiero decir que este libro, si bien narra hechos tristes, hechos lamentables, hechos que uno quisiera que no volvieran a suceder, también representa la dignidad de un pueblo, ¿sí? Y esa dignidad está presente en el doctor Manuel Mireles, ¿no? Creo que Mireles es justamente ese emblema de esperanza, ¿sí? Que ahora estamos buscando y que de repente en estos momentos electorales no sabemos hacia dónde voltear. Desde mi punto de vista, el doctor Manuel Mireles está mucho más allá de cualquier elección, representa mucho más allá de cualquier partido político y ese es su gran valor, ¿sí? Esa es justamente la fuerza que tiene. Se los platico rápido, a los diferentes foros a los que hemos ido, hay lleno total, ¿sí? Hay mucha aceptación por lo que ha hecho el doctor Mireles, por la capacidad de organización, de liderazgo y pues únicamente para terminar es decirles que el doctor Mireles tiene fe en sus ideales. Eso hace que no necesite demostrarle absolutamente a nadie quién es. El doctor Mireles es y es una institución que tiene esperanza en que estos ideales se puedan realizar, porque la gente tiene esperanza en él y porque él reconoce esa esperanza y porque hay gente alrededor de él que piensa en el doctor Mireles antes que pensar en sí mismo o en otro tipo de proyectos que no tienen que ver con esto. Y la gente le tiene mucho amor, ¿sí? Las muestras de afecto, de cariño que recibe el doctor Mireles es muy grande. Yo, para ya cerrar y terminar solamente darle las gracias al doctor Mireles por esta esperanza que ha sembrado en los pueblos, darle las gracias por
esa sencillez que tiene. Sí, de repente ve uno al doctor Mireles y a veces se impresiona, parece una persona muy sencilla, se puede uno acercar muy fácil con él, tiene un gran corazón y pues muchas gracias, doctor Mireles, y ojalá puedan conocer este libro. ¿Sí? Gracias. Muchísimas gracias, Pablo Alarcón Chaires. Todos somos autodefensas. Es desde el momento mismo en que uno se para a pensar en este título, una frase esencialmente provocadora. ¿Cuáles son sus implicaciones? ¿Qué es? Es una manifestación, es una aseveración que va mucho más allá de invitar a algo. Lo está declarando el autor, todos somos autodefensas. Y esto tiene una repercusión particularmente importante en este México previo a un proceso electoral. Todos somos autodefensas. Me encantaría, doctor José Manuel Mireles Valverde, que nos explicara cómo fue esto, cómo fue que llegó a esta conclusión, que nos contara qué fue, qué es, qué será ser autodefensa. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos por asistir este día, que es la segunda oportunidad magnífica que tenemos de estar ante una Feria Internacional del Libro, para traer un libro que se llama Todos somos autodefensas. Alguien me preguntaba, ¿cómo puedo ser autodefensa? Nada más le contesté, cuando abras los ojos, porque todos somos autodefensas. Claro, existe el concepto de que para ser autodefensa hay que traer un fusil en las manos persiguiendo criminales. No se equivoquen. Esa es función única y exclusivamente de las instituciones que fueron creadas y mandadas por el Estado mexicano o los estados de la República para proporcionar seguridad y orden a todos los civiles, a todos los ciudadanos de la nación mexicana. Los civiles no tenemos por qué levantarnos en armas. Los civiles en Michoacán lo tuvimos que hacer porque no nos dejaron otro camino. Se las voy a poner fácil. La Ciudad de México tiene 20 millones de habitantes. Los otros 100 millones de habitantes vivimos fuera de la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene aproximadamente 100,000 personas armadas para cuidar su seguridad de ustedes. Nosotros en provincia tenemos 3, 4, y esos 3 o 4 están coludidos con el crimen. Que no se diga que no existe crimen en la Ciudad de México. Abran los ojos. Ya tuvieron sus descabezados en Iztapalapa o Iztapaluca. Ya llevan 3 estudiantes asesinados en los campos universitarios de la UNAM. Abran los ojos. La lumbre ya la tienen aquí adentro. Que no los engañen sus autoridades o sus gobiernos. Es imposible tapar el sol con un dedo. ¿Apenas están empezando a sufrir ustedes? No, siempre han sufrido. Lo que pasa es que aquí han tenido bien controlados a los medios de información para que no les digan a ustedes lo que está pasando en cada una de sus colonias, en cada uno de sus barrios, en cada una de sus delegaciones. En Michoacán eso no existe. En Michoacán toda esta semana hubo un infierno, hubo más de 100 asesinados, nomás esta semana en Michoacán, principalmente en la Tierra Caliente. ¿Quién armó el crimen organizado que está ahorita asesinando civiles en Michoacán? Alfredo Castillo Cervantes, enviado por Enrique Peña Nieto. Reparten 8,000 armas
a los delincuentes, al crimen organizado. ¿Cómo van a controlar un crimen si ellos son el crimen? ¿Cómo van a detener los asesinatos si ellos son los patrones de los asesinos? También aquí pasa, pero aquí, qué bueno que están cómodos y tranquilos. Qué bueno que ven lo que pasa en la provincia como una telenovela, porque estamos bien acostumbrados a chuparnos el dedo viendo telenovelas o viendo fútbol. Qué bueno. En mi rancho no se ve eso, en primer lugar porque no hay televisión y las que hay no tienen cobertura. No sabemos de las grandes noticias nacionales porque tampoco tenemos celulares y los que tenemos no tienen cobertura. La provincia está lejos de la ciudad capital. Ustedes están muy lejos de las provincias. Ustedes están empezando a sufrir, si es que ya abrieron los ojos algunos, principalmente en las colonias o delegaciones donde hay ejecutados, pero aquí en la Ciudad de México tienen ejecutados todos los días. Todos los días tienen personas asesinadas. ¿Se imaginan? Apenas están empezando a reconocer que tienen delincuencia. Nosotros tenemos más de 15 años aguantando eso. ¿Cómo creen que nos sentimos? Solamente somos sobrevivientes. Los autodefensas tuvimos que hacer lo que hicimos para sobrevivir. Ya nos habían llegado a nuestras casas. En cada familia de la región de Tierra Caliente ya asesinaron por lo menos a 1 o 2 miembros de esa familia. Ya perdimos seres muy queridos. Algunos perdieron a sus madres, a sus padres. Algunas perdieron a sus esposos y a sus hijos. Por eso las filas de los autodefensas fueron engrosadas también por mujeres, por jóvenes, a quienes ya les habían asesinado a todo su núcleo familiar. Yo sé que en muchas ciudades importantes de la nación veían el movimiento autodefensa, repito, como una telenovela más. Incluso hubo gente que un día me habla de la Ciudad de México. Oye, ¿cómo es posible que traigas menores de edad armados? Y yo no traigo menores de edad. ¿Cómo no? Si me acaban de avisar que ya te mataron al niño. Y sí es cierto, me mataron al niño el 27 de octubre de 2013, después de que tomamos Apatzingán. Lo que este estúpido no sabía es que mi guerrillero le decíamos el niño por cariño. Y yo le pregunté, ¿de dónde me estás hablando? No, pues que de un periódico y de una radio y no sé qué más cosas tenían aquí en la Ciudad de México. Ah, perdón señor, en Michoacán, los tierracalenteños somos hombres desde los 10 años de edad. Desde los 10 años de edad sabemos labrar la tierra, sabemos cuidarla, sabemos cosecharla con la canasta en la espalda para levantar el maíz que ustedes están comiendo tranquila y cómodamente en su ciudad. Los hombres de Tierra Caliente desde los 10 años sabemos ordeñar vacas, sabemos arrear ganado, para que ustedes consuman los quesos que Tierra Caliente produce bien tranquilos y con comodidad. Le dije, tiene usted razón, mucha razón, siga protegiendo a sus niños, pero yo, Manuel Mireles, he visto a sus niños de 40 y 50 años de edad en la zona rosa jugando con maquinitas. Tiene usted toda la razón. Nosotros somos niños, ustedes ya maduraron. No más de que en sentido contrario. Es la verdad, la historia del niño es real, está en el libro. Sí era menor de edad, sí era menor de edad antes de que entrara a las armas. De hecho, en una de las más grandes batallas de Tepalcatepec a las 3 de la mañana, cuando empezó el movimiento social, yo todavía no sabía que mi gente seguía mis indicaciones. Fíjense lo curioso, aunque yo tenía 2 años planeando el movimiento social, yo no sabía que mi gente estaba esperando mis órdenes, no sabía. Pero ese día a las 3 de la madrugada suenan las campanas de Tepalcatepec y suenan los cohetes panteoneros. En provincia, en los ranchos,
todo el mundo truena cohetes, igual que aquí. En cualquier colonia los chiquillos se juntan y truenan cohetitos. Pero los cohetes de Panteoneros son los que suben más alto y explotan más fuerte para que se escuchen más lejos. De hecho, se escuchan hasta Santa María del Oro, Jalisco, así como las antiguas campanas de Tepalcatepec. Me habla un hermano mío: hermano, están sonando las campanas. 3 de la mañana. Le dije: no te preocupes, ha de ser el padre Miguelón. Se juntaba todos los martes con nosotros para planear algo que nunca llegaba. Y siempre se echaba 2 tequilas. Le dije: mira, el padre Miguelón se debe haber puesto pedo con el pinche tequila, y como no tiene televisión, se puso a jalarle la riata a las campanas. No, dice: carnal, están sonando los cohetes de los Panteoneros. Esos nunca truenan a las 3 de la mañana. Y me fui rápido. Cuando llego a la iglesia, alcancé a escuchar que el padre Miguelón les decía a los feligreses, que ya se habían reunido todo el pueblo: el que pueda un arma, váyase inmediatamente a la ganadera. La ganadera era la base de los autodefensas, la número 1. Los que no puedan un arma o tengan miedo, quédese en la iglesia, de alguna forma nos vamos a defender. Miguelón se quedó solo en 5 segundos. Yo me quedé, le dije: ¿qué hay? Dice: me acaba de hablar el obispo de Apatzingán que vienen 600 camionetas de gente armada a quemar todo Tepalcatepec. También agarro y me voy a la ganadera. Me encuentro con mi niña, la más chica, de 13 años de edad, y le dije en voz alta: mija, vete a la casa y tráeme todas mis armas. Soy deportista, me gusta mucho la cacería y la pesca, me gusta el campismo, soy de rancho, orgullosamente campesino. Llega mi niña con mi rifle 22, mi escopeta de 2 cañones y un 30-06 que tenía para un día ir a los venados. Y me los entrega, y luego baja con un rifle de diablos. Papá, ¿dónde me pongo yo? Fíjense la pregunta de una niña de 13 años. Papá, ¿dónde me pongo yo? Y yo le contesto: no quiero niños en esta guerra. Pero mi palabra era dirigida a mi hija. Inmediatamente que escucho en todos los radios: de orden del doctor Mireles, no queremos niños en esta guerra. Le dije: oiga, jefe, pero el comandante es usted. Dice: ¿para qué nos hacemos guajes? Tienes 2 años organizándolo, ni modo que te me vayas a rajar ahora. Dice: ya te pusimos el saco y te lo vas a quedar. Le dije: ya mañana hablamos. Nos organizamos, nos defendimos, nos pelaron los ojos, por no decir más cosas feas. Esa noche el que sufrió muchísimo fue nuestro amigo Hipólito Mora. A él sí le mataron a toda su gente en la base de la ganadera precisamente. Se salvó un solo muchacho nomás porque brincó la carretera a hacer del baño. Y ese muchacho, desde abajo, fue el que tronó las 2 primeras camionetas que llevaban esos señores. Cosa curiosa, había una compañía de militares como 100 metros antes de que entraran a la ruana. Y yo fui y le reclamé al comandante: oye, capitán, no la jodas, ¿por qué los dejaste pasar? Dice: es que ese es el juego, yo los tengo que dejar pasar, tu gente tiene que eliminar las 2 primeras camionetas, yo elimino las 2 últimas camionetas y les damos en la madre a todos. Le dije: sí, pues, pero no nos avisaste. A 3 de la mañana. Mi gente pensó que era una patrulla de militares porque los desgraciados traían pura camioneta blindada clonada del ejército. La única diferencia era una crucecita roja en las puertas, apenas imperceptible, del cártel criminal que dominaba en ese tiempo, los caballeros templarios, que para su propia desgracia ni eran caballeros ni eran templarios. Pero sí acabaron con toda la gente de Hipólito ese día. De todas maneras, hubo cierta respuesta del pueblo y tampoco dejaron ir a ninguno vivo. Salieron muchos videos donde un vato cae de la primer camioneta con sus granadas de guerra acá, pero la camisa prendida. Una granada le queda en el cuello y con la lumbre de la camisa prendida explota y pues desaparece la cabeza en muchos pedacitos. Tengo una hija mayor que está más loca que yo todavía. Andaba recogiendo cachuchas llenas de sesos y botas llenas de patas y cosas de esas, que para trofeos. Le dije: no, mija, no es un juego.
Es que esto lo tiene que ver la nación. Pues si quiere lo va a ver, si no va a pensar que estás filmando algo, mejor déjalo. Así nos movimos en esa gran batalla. Hubo un traidor, ese día hubo un gran traidor. Alguien que se le rogó que nos ayudara y que era el presidente del comisariado ejidal del ejido Punta de Agua. Ya se le había ido a decir, mira, ayúdanos. No, yo no peleo. No pelees, nomás avísame cuando por tu rancho pasen los criminales. Era todo lo que se le pidió al que al último se ostentó como héroe de autodefensas, un desgraciado que nunca en su perra vida ha sido autodefensa. Uno de barbas que se anda escondiendo ahorita en Estados Unidos porque no puede vivir en México, mucho menos en el estado de Michoacán. Y el Señor dijo bien claro, yo no soy ningún pendejo para exponerme a que me den un balazo. Me meto abajo de mi cama, hago que mi vieja y mis chiquillas ahí me lleven de tragar y me saquen la vacinilla y voy a salir de mi cama hasta que ustedes acaben su... Dijo groserías más feas. Ese es el causante de que le asesinaran toda la gente a Hipólito en ese ataque, en ese combate. Claro, después fue el héroe de una televisora de aquí que hasta lo retrató llorando ahí en su rancho. ¡Qué bárbaro! Y con un rifle que me había robado, hasta sale gritándole a un tal, a la tuta, ¿dónde estás? Vengo por ti. Pues sí, cabrón, ya no había nadie, ¿a quién le gritaba? Así cualquiera es valiente. Pero bueno, también está en el libro. Aquí uno de mis generales, después del avionazo, me acompañó, porque ya había firmado el comisionado de Enrique Peña Nieto los documentos necesarios y el acuerdo necesario para que los autodefensas siguiéramos armados y siguiéramos limpiando el estado de Michoacán. Ellos firmaron el acuerdo el 14 de enero del 2014. Yo aún estaba hospitalizado por un accidente de avión. Me toqué como con 2,000 balas en el aire a 1,600 pies de altura. Choqué contra 2 balas que me pegaron en el costado izquierdo y una me pegó en el costado derecho, pero fue un accidente. Sí, porque no las vi, la mera verdad fue un accidente. Entonces, este señor llega, arma a los delincuentes, arma a los criminales, y son los que todavía están en guerra en Michoacán, pero ya lo están matando entre ellos, con armas que dio Alfredo Castillo Cervantes. Les dio charolas, les dio uniformes, les dio vehículos y los dejó ya cuidando el estado de Michoacán, protegiendo los intereses de él y de su patrón de él y de la gente allegada a él. Ahí están todavía. Nosotros, repito, tuvimos que actuar por nuestra cuenta. Fíjense, limpiamos todo el estado de Michoacán en 36 meses. No le gusta al gobierno federal que yo limpie Michoacán. Nos meten a la cárcel a más de 700 autodefensas. Todavía tengo 258 autodefensas en prisión por defender su vida, la de su familia y de sus pueblos. Ahorita tengo 258 compañeros presos. ¿Qué sucede? Vean las noticias de esta semana de Michoacán. A nosotros nos impiden, nos prohíben seguir haciendo lo que les correspondía a ellos. Y ahora Michoacán está peor. Hay más asesinatos, hay más descuartizamientos, hay más ejecuciones. Lo curioso que es nada más donde Alfredo Castillo Cervantes dejó a sus defensas perdonados, infiltrados o criminales con charola. Los municipios de los autodefensas legítimos, vean ustedes, consulten, ocupan el primer lugar en seguridad pública nacional. Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Cualcomán, Tepalcatepec, Tancítaro, la meseta Purépecha. Revisen. Menciono Coahuayana. Ahí todos los autodefensas son la autoridad, presidentes municipales, los directores de seguridad pública. Todos somos autodefensas. Todos somos autodefensas. ¿Sí? Nomás cruzando el río Coahuayana, frontera con el estado de Colima, está el municipio de Tecomán. Nomás cruzando el puente,
primer lugar en asesinatos diarios en toda la nación mexicana. Pero pues ahí tienen al ejército, la marina, la PGR, las estatales, los ministeriales, los municipales y hasta los bomberos traen pistola. ¿Sí? Vean la gran diferencia. Alguien dice, ¿pero por qué se incendió Michoacán? Bueno, porque es el gobierno el encargado de que se mantenga el incendio. Les da armas, les da uniforme, les da charolas, los patrocina. Si alguien los agarra, inmediatamente van a liberarlos. Eso pasó hace 3 días, donde agarran a uno de los líderes de un cártel ahí. No, pues queman 25 vehículos, matan una docena de gente. No, pues hay que soltarlo, pobrecito. Pues, necesitamos soltarlo para que se aplaquen estos. Y eso lo van a hacer cada rato. Aquí en la región de la Ciudad de México, nosotros hemos visto cómo algunos municipios del Estado de México, conurbados con esta gran ciudad, los inquilinos, los habitantes, los ciudadanos, que logran agarrar a un presunto violador, se lo echan a garrotazo limpio, no ocupan armas de fuego. No estoy invitando a nadie a la violencia, no estoy invitando a nadie a que tomen las armas. Quiero invitarlos a todos ustedes a que trabajen por la seguridad pública de sus colonias, de sus comunidades. Nunca esperen que alguien los vaya a defender, no existen esas personas. Solo el pueblo puede defender al pueblo. Ya lo están comprobando algunas de sus colonias. No se trata de poner trincheras ahí para que si alguien quiere ver a la novia de mi colonia, pues no lo dejo pasar, porque las muchachas de mi colonia todas son para nosotros. No, esos son juegos de niños que pasaron en los 60. Estamos en el siglo XXI. Los invito a despertar conciencias, ahorita, 4 de marzo. Todos y cada uno pueden hacerlo desde sus propias trincheras. ¿Cuáles son sus trincheras? Para la mayoría de ustedes son sus hogares, son sus escuelas, son sus fuentes de empleo, son sus compañeros de cualquier deporte que practiquen. Bueno, y si son cantineros, pues hasta en la pinche cantina podemos levantar trincheras. Háblense ustedes, despierten conciencia para no tener que vender nuestra voluntad el día de mañana, si es que queremos tener paz en la nación. La lumbre ya les llegó a ustedes, dense cuenta, reconózcanlo y actúen. No esperen a que les pase lo que a nosotros. Una comunidad tan pequeña como Tepalcatepec, de 37,000 habitantes, en menos de 10 años asesinan a 12,000 y todavía hay desgraciados gobernantes que dicen, aquí no pasa nada, estamos en paz, solamente tenemos 40 muertos diarios. Por el amor de Dios, un solo asesinato al año es indicativo suficiente de la descomposición social de ese estado. Uno solo al año es indicativo de la descomposición social de ese estado o de ese pueblo. Defiéndanse, todos somos autodefensas. Yo quisiera preguntar, ¿alguno de ustedes cree que no es autodefensa? Levante la mano, por favor. Un mentiroso, una mentirosa, otra mentirosa. ¿Quién más? Levanten la mano. No tengan miedo. Necesitamos hacer el miedo a un lado para poder hacer conciencia. El miedo nos ciega la inteligencia y la mente. Y quiero que sepan que el miedo nunca en la vida se les va a quitar. También quiero que sepan que el que vive con miedo muere todos los días de su vida. El que no tiene miedo muere una sola vez y punto. No hay resucitaciones. Una sola vez. Hagan el miedo a un lado. Empiecen por hablar. Háblense entre ustedes. Comuníquense. Prepárense y defiéndanse. Les digo mentirosa, mentirosa y mentiroso. Si me equivoco, me la regresan. Yo soy de palabra. Usted, para entrar a su casa, ¿tiene puerta o no tiene puerta?
Sí tiene puerta y hasta una llavecita para cerrarla con seguro. ¿Por qué cree que lo hace? Porque es autodefensa. Usted ¿no tienen de casualidad una reja en sus ventanas? ¿Por qué tienen rejas en las ventanas? ¿Porque tienen complejo de presidiario? ¿Porque les gustan los pinches fierros feos que ponen en las ventanas? No, porque son autodefensas, porque tienen miedo de que se les meta un bandido, un delincuente, y le robe lo poco que tienen. Por eso ya son autodefensas. Y así empieza la seguridad en nuestras casas, con una puerta y una chapita, a lo mejor de las de Tepito, que valen a 2 por 5 pesos, pero con eso ya somos autodefensas. Si nos vamos más lejos, yo le apuesto que aquí hay gente que tiene hasta camaritas viendo la puerta de su casa, la ventana, el techo, el patiecito. ¿Por qué? ¿Les gustan las camaritas de adorno? ¿Les gusta mucho su casita? Les encanta porque es el único lugar donde pueden descansar. O aquellos empresarios, desde el más humilde hasta el más economista, ¿ustedes creen que traen unidades blindadas porque les gusta el vehículo? No, son los más feos del mundo y consumen 3 veces más gasolina que los vehículos normales. Tienen esa necesidad imperiosa de traer una unidad blindada. ¿Por qué? Porque son autodefensas, porque tienen muchísimo miedo, porque no existe la seguridad pública en ninguna parte de México. ¿O ustedes sí la tienen? Yo veo patrullas afuera que algunas dicen proteger y servir, pero ¿a quién protegen? ¿A quién sirven? ¿A quién? En la nómina, en el papel, así están los papeles llenos de los miles de millones de pesos que supuestamente se aplican a seguridad pública. Y a cada uno de ustedes, los que tengan un empleo, por más humilde que sea, les están descontando de los impuestos para pagar esa seguridad que no existe. Ah, pero ¿qué tal el día del desfile? Hasta estrenan uniformes los encargados de la seguridad pública y se ven bonitos. Bueno, hasta las muchachas ya uniformadas también se ven bien bonitas, aunque no necesitan uniforme. La mujer es hermosa con lo que traiga o con lo que no traiga, ese es otro rollo. Pero es bien importante que aceptemos que todos somos autodefensas. Si logramos aceptar eso, si logramos reconocer, vamos a poder hablar. Pero ¿qué pasa? A los que hablan le aplican las leyes de Santana. Este gobierno tan modernista que tenemos ahora sigue aplicando las leyes de Santana. Al que abre la boca le rompen el hocico y nomás hay 3 leyes. ¿Sí? O lo encierran, o lo destierran, o lo entierran. A mí me encerraron, qué bueno que no me tocó la otra. Pero fíjense en un detalle, cuando detienen a los autodefensas y nos encarcelan, se vuelve a incendiar el estado de Michoacán, ya no con el mismo cártel, porque nosotros lo acabamos, no dejamos a nadie, incluyendo al gobernador, que era el patrocinador principal de ellos. El gobernador interino, todavía está en prisión. Pero tuvimos que hablar, tuvimos que levantar las manos, tuvimos que gritar, claro, con las armas en la mano. No es lo correcto, que quede claro, pero no nos dejaron otro camino. No se pretende que en la gran ciudad de esta nación anden muchos autodefensas armados, no ocupamos. Para perseguir criminales está el Estado mexicano, está el gobierno de los estados, no es función de nosotros. Nosotros lo único que queremos es vivir en santa paz, porque viviendo en santa paz somos la nación más productiva del mundo. No estamos haciendo ricos a los gringos con nuestro trabajo, que se ven a los mexicanos un día, ya los quisieron correr de California una vez, y se vinieron los mexicanos, y empezaron los rancheros gringos a decirle a su presidente, órale pues cabrón, ven tú a cosechar. Entonces se abren las puertas discretamente, porque no lo pueden hacer oficialmente, y se vuelve a llenar de mexicanos. Es pues importante y necesario que todos ustedes, el día de hoy, hagan conciencia, despierten.
es muy importante si queremos tener una nación en santa paz. ¿Por qué hay tanto problema en la nación mexicana? ¿A quién le importa la nación mexicana? ¿A los gobernantes? No. ¿A los partidos políticos? Menos. Esos se matan ahorita y se rasgan las vestiduras por acomodar a sus compadres, a sus amigos en los espacios. Ya están todos saturados. Y revisen, si encuentran a alguien nuevo de cualquier partido, pues me invitan, me mandan un mensajito para saber que hay alguien nuevo. Pero son los mismos desgraciados que tienen más de 20, 30 años cambiando de silla. No es eso. Nosotros pusimos el ejemplo de que sí podemos limpiar la nación. Lo pusimos en Michoacán. Nosotros abrimos la puerta, enseñamos el camino. Repito, no es el adecuado, pero lo hicimos. Nosotros, el pueblo de México, el que no pertenece a ningún partido político, nosotros vamos a apoyar a un individuo, el que nos garantice el cambio social que la patria necesita, y nada más. Y también le vamos a exigir, y también le vamos a demandar la seguridad pública que tanta falta le hace a la nación. Le vamos a exigir y demandar una justa impartición de justicia que tanta falta le hace a la nación. Y también le vamos a exigir el restablecimiento del Estado de Derecho de toda la patria. Y lo tiene que hacer, porque así como se ponen, vamos a ver la forma de quitarlos, sin necesidad de llegar a los extremos. Es bien importante, ¿sí? Alguien dijo ayer, entonces tú no crees que desde la cúpula del poder logremos la reconstrucción del tejido social de la patria. Nunca va a ser así. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes ha construido su casa empezando por el techo? ¿Alguien ha hecho una casa empezando por el techo, aunque sea de Infonavit? Nunca, nunca. La reconstrucción del tejido social de una nación se hace igual que cualquier casa. Abrir la tierra, abrir las cepas hasta buscar suelo sólido, rellenarlo de la mampostería más firme que podamos conseguir, y sobre de esos cimientos podemos levantar las bardas de lo que debe ser una gran nación. No es por decisiones cupulares como van a cambiar las cosas, es por la sociedad civil, por el pueblo, por ustedes todos. Vamos a echarle ganas. Nosotros los autodefensas jamás actuamos ilegítimamente, siempre actuamos conforme a la Constitución. Ya lo decía mi maestra Arcelia Sandoval en la escuela de párvulos, y me lo dijo muchas veces. Nunca le entendí, pues estaba bien chiquillo, pero sí escuchaba lo que decía. Y me decía, grábatelo porque un día te va a hacer falta. Cuando la justicia se contraviene con el derecho, la justicia debe prevalecer, aunque ésta salga de las manos del mismo pueblo. De veras, es un derecho constitucional. Y nosotros lo hicimos. El artículo 10 de la Constitución dice bien claro: todo ciudadano mexicano tiene derecho a poseer un arma para su legítima defensa. En ninguna parte de la Constitución dice qué calibre, ni de qué color, ni de qué tamaño. A nosotros primero nos regalan las armas el gobierno federal y luego nos manda a detener por andar armados. Es la peor traición que un gobierno le puede hacer a un pueblo que se está defendiendo. Abran los ojos, lo mismo les pueden hacer a ustedes. Repito, no les estoy pidiendo que se armen, ármense de valor, despierten la conciencia para que se puedan defender. Las autodefensas somos legítimamente constituidos dentro de la Constitución, en el artículo 73, fracción quinta. Se repite exactamente lo que el himno nacional mexicano dice: todos los mexicanos somos soldados de la patria. Los que quieran se pueden inscribir en el ejército mexicano.
Los que quieran se pueden registrar en la Guardia Nacional. Los autodefensas somos la Guardia Nacional. Somos los defensores de nuestros pueblos. Estamos legítimamente constituidos. Hay un gran personaje en este salón que tiene bien dominado el artículo referente a la Guardia Nacional, a quien en su momento le voy a pedir, por favor, nos oriente y nos explique. Aquí presente, voy a mencionar su nombre, porque es miembro activo del Frente Nacional de Autodefensas, mi amigo, el general Gallardo. Bueno, ¿se fijaron qué listo soy? No hablé mucho del libro, pero esperando para que ustedes lo compren y ahí sepan. Por mi parte fue todo. Muchísimas gracias. Vamos a esperar la siguiente sesión. Muchísimas gracias. Todavía tenemos tiempo para un par de preguntas. Les vamos a pedir, por favor, que sí sean preguntas y que sean muy concisas para aprovechar la presencia del autor. Muy buenas tardes. La pregunta directa es, como ustedes en Michoacán, las autodefensas surgieron en otros estados y también sé y sabemos la mayoría del pueblo que el gobierno desde Calderón ha sido un gobierno traidor. De hecho, desde Fox ha sido un gobierno traidor al pueblo. Entonces, pues primero que nada, enhorabuena que ya esté usted con nosotros. Y en segunda, la pregunta es, ¿hay autodefensas armadas en otros estados? Gracias. Sí, voy a contestar esa interrogante. El día que me detuvieron, teníamos autodefensas en 24 estados de la República Mexicana armados. El 28 de mayo del 2014, en el Poliforum Multicultural Alfaro Siqueiros, presentamos el Frente Nacional de Autodefensas en ese momento con 20 estados de la República con grupos armados de autodefensas. Sí existen, todavía los tenemos. Ahorita la indicación, no somos amantes de la violencia, no queremos una guerra, no estamos preparados para ninguna guerra, todavía no nos recuperamos de las guerras de independencia. Murieron los más valientes y sus hijos hicieron las guerras de reforma, murieron los más valientes y los hijos de los reformistas hicieron la Revolución Mexicana y murieron los más valientes. Y cuando ya no había nadie con quien pelear, se mataron unos con otros. No estamos preparados los mexicanos para otra guerra, no lo estamos. Y sí, efectivamente, tenemos autodefensas en muchos estados de la República. Ahorita que intervenga el general Gallardo, va a dar un poco más de información de eso. En muy pocos minutos, porque no tenemos comprado el tiempo. Por favor. Bueno, hola, muchas gracias por su presentación. Quería preguntarle, de los candidatos que están actualmente, de los 3 punteros, ¿considera que alguien tiene una estrategia concreta en materia de seguridad? ¿Y qué opina de la amnistía que dice López Obrador que quiere? Gracias. Tengo mis opiniones al respecto, pero compréndanme por favor, hoy es la presentación del libro y solo podemos contestar preguntas relacionadas con el libro. Muchas gracias. Perfecto. Desafortunadamente el tiempo ya nos comió, nada más podríamos darle un par de minutos al general, justamente que mencionaba ahorita el autor, por favor. Muchas gracias. Gracias. Sí. Muchas gracias, doctor. Es un placer para mí que usted me dé uso de la voz y participar, pero quiero decirles que los grupos de autodefensas es una expresión popular, sí, por la falta de justicia, por la falta de gobierno, y esto no lo decimos a tientas,
Hay 2 estudios que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos que lo previene exactamente. Los grupos de autodefensas tienen su apoyo constitucional en la ley específica que tiene que ver con los derechos de los mexicanos. El artículo 31, fracción tercera, dice que los mexicanos tenemos derecho a alistarnos en la Guardia Nacional. Fíjense a quién la Constitución le encarga este derecho y esta misión sublime. 1, defender a la patria, defender a las instituciones, defender su territorio, defender el orden interno. A ninguna institución del Estado, ¿sí?, la Constitución le da esa misión de defender el orden interno, sino al pueblo en armas. Los grupos de autodefensas tienen ese apoyo constitucional, pero esta institución, que es la Guardia Nacional, desaparece en la Constitución de 1917, es decir, tiene 102 años que no funciona. Hoy es el día preciso en que la única forma que México puede salir adelante, en que la única forma que la clase política nacional esté entregando el país al extranjero, al gran capital internacional, que la clase política ha traicionado a nuestro país, quien debe tomar el curso y las riendas de la nación es el pueblo armado, ¿sí?, apoyado en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ya lo dijo el doctor Mireles, no hacemos apología de la violencia, hacemos apología para que todos los mexicanos hagamos uso de nuestros derechos constitucionales, y un derecho constitucional es defender a la patria. Les agradezco su atención, muchas gracias, doctor. Felicidades.